Buenas noches, compañeros y compañeras. Ya en minutos vamos a comenzar. Sí les quiero pedir, por favor, a todos que si pueden encender la cámara, por favor. Sí, necesito verificar antes de iniciar la sesión. Ok, y ahora sí. Y ahora sí. Es Denis era. Vamos a renombrar. Bien, perfecto, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 39-2021, hoy 8 de julio del año en curso, al ser las 6:05 de la tarde. Con el siguiente orden del día, a las 6 tenemos una presentación por parte de Senara y a las 7 tenemos la otra presentación de memorias de Puente Mulas. Voy a darle la palabra a doña Zeneida y después a don Edgar Álvarez. Buenas noches, tengan todos y todas. En esta noche, en señal de humildad, vamos a inclinar nuestro rostro, agradeciéndole al Todopoderoso que estamos acá para cumplir un propósito de Él, siempre para honrarlo e invitarlo a que en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, todo lo que decidamos, hasta todo lo que callamos, sea para honra y gloria de Él. Todo esto te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Zeneida. Don Edgar. Buenas noches a todos, compañeras y compañeros. Que tengan una feliz tarde hoy. Dice así: el agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Buenas tardes. Bien, perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de iniciar propiamente con los dos puntos iniciales de la agenda, voy a someter a votación una moción de orden para incluir un tema en este momento, que es para conocer el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es el dictamen 21, que fue lo que conocimos el pasado martes, del cual tenemos que dar visto bueno por parte del Consejo y poder remitir dicho acuerdo a la Contraloría General de la República en relación a la liquidación. Entonces, voy a someter a votación esa modificación del orden del día para poder conocer dicho dictamen de la comisión. Minor está pidiéndote la palabra. Sí, ya ahorita se la doy después de la votación. Entonces, los compañeros que estén a favor, por favor, levanten la mano. Minor González a favor, Luis Rodríguez a favor, Zenita Chávez a favor, María Antonia Castro a favor y este servidor a favor. Aprobada entonces la moción de modificación del orden del día, y antes de conocer el dictamen, más bien le doy la palabra a Minor, sí, bueno, lo que iba a comentar, y de paso que a él le corresponde la presentación del dictamen. ¿Verdad? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. No, Eddie, es para iniciar con la misma lectura del dictamen, por eso fue que levanté la mano. Entonces, sí, exactamente, voy a iniciar con el mismo. Se conoce el memorando de AF-PRE M38-2021 suscrito por Iván y Azubados de la Unidad de Presupuesto, por medio del cual remiten el informe de liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al año 2020.
Al respecto, pues adjuntan y envían los documentos mencionados para conocimiento nuestro. Ok. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y de los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Consejo, recomienda al Honorable Consejo Municipal, con 3 votos a favor de los regidores Zeneida Chávez, Luis Rodríguez y Maynor González, primero, aprobar la liquidación presupuestaria 2020 y el formulario número 1, liquidación de compromisos y determinación del superávit de compromisos y total, presentada mediante memorando de AF PRE-M-38-2021, suscrito por Iván Zumbado de la unidad de presupuesto, con un superávit de compromisos de 131.644.348.81 y con un superávit total de 2.461.960.329.01, de los cuales 12.390.688.33 corresponden a superávit libre y los restantes 1.749.569.640.68 millones son específicos. Segundo, se valore tomar en acuerdo en forma definitivamente aprobada para su respectiva remisión a la Contraloría General de la República, es decir, para que se pueda aprobar en ad hoc mismo. Muchas gracias. Ese sería el informe, el dictamen, perdón. Gracias, Maynor. Perfecto. Entonces vamos a someterlo a votación. Los compañeros y regidores, los que estén de acuerdo, sírvanse de levantar la mano y la votación quedaría en A, para que queden firme de una vez. Bien, Zeneida Chávez a favor, María Antonia Castro a favor, Luis Rodríguez a favor, Maynor González a favor y este servidor a favor. Aprobado por unanimidad y en firme. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Bien, vamos a proseguir con lo que tenemos hoy, igualmente que les mencionaba al inicio, con la agenda. Vamos a atender al señor Roberto Ramírez, de la Dirección de Investigación y Servicio Nacional de Aguas y Riego y Aventamiento del SENARA, el cual nos viene a exponer a este Consejo Municipal temas de mantos acuíferos, subterráneos, Colima y Barba, como lo conocimos el martes pasado. Bueno, pues le damos la bienvenida a don Roberto, igualmente a doña Thais, que está por ahí, que nos acompaña hoy como vicealcaldesa, igualmente al compañero Denis Mena, encargado de la unidad de servicios públicos, que se me hizo, y por ahí lo tenía. Y por ahí creo que vamos a tener a otro compañero ahí, funcionario de la municipalidad, acompañándonos. Nada más recordarle al señor don Roberto Ramírez, tenemos 20 minutos para la presentación que nos va a hacer, y posteriormente de la presentación los compañeros del consejo harán sus comentarios o preguntas. Agradecería que cuando estén en los comentarios y preguntas sean bastante concisos y directos, para poder dar trámite a partir de las 7 de la noche con la otra presentación que tenemos programada. Entonces, pues buenas noches, don Roberto. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos a compartir una presentación. Voy a... Perfecto, don Roberto. Nada más sí le pido a los compañeros igual recordar que tenemos que tener las cámaras encendidas. Es una sesión de consejo. Ahí le pido a los compañeros que me colaboren por ahí. Él está aquí. Le da aquí, compartir. No, ahí se va a aquí. Y ahora baja y ahora sí baje. Baje esta. Aquí pequeñita baje esta para que se vea. Aquí abajo. Aquí pequeñita. ¿Dónde tiene presentación? ¿Dónde tiene la presentación? Aquí.
Ahí tenemos. Yo ya lo había abierto. Ya. Aquí están. Está, don Roberto, ahí se ve. Gracias. Ok. Bueno, yo entonces, como les mencionaba, que yo soy Roberto Ramírez y yo trabajo en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. Y vamos a hablar un poco de el tema de la situación de los acuíferos del Valle Central, que en Belén está incluido dentro del estudio, y al final voy a hablar un poco sobre el tema de Belén. Bueno, en la zona de estudio, que estamos en la parte central del país, y esta zona pues es donde vive la mayor parte de la población del país, y tenemos acuíferos muy importantes hacia al oeste, hacia Río Grande, toda la zona, y también la zona de Heredia. Y vamos a hablar un poco del tema de los acuíferos. Bueno, nosotros en la zona central tenemos un acuífero más superficial, que es el acuífero Barba, y tenemos los acuíferos de Colima superior y Colima inferior, que se ven aquí en este perfil, que es como un corte del terreno, donde la parte superior es el acuífero Barba, y tenemos a profundidad, tenemos el acuífero Colima superior, y ya más profundo el acuífero Colima inferior. Los acuíferos que más se explotan en este momento son los acuíferos Colima superior y ya Colima inferior, pero bueno, también tenemos Barba que se ha venido explotando, y también es el que está más cerca de la superficie y también más susceptible a procesos de contaminación. Nosotros en el SENARA hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la determinación de los acuíferos y su configuración, geometría, el tema de recarga, el tema de vulnerabilidad, los temas de sostenibilidad de los acuíferos. Bueno, el primer estudio que realizamos en el SENARA, en la zona central del país, más específicamente en los distritos en los cantones de Heredia, y una parte hacia el lado de San José, y también hacia la zona de Alajuela. Este estudio se desarrolló en el 2007. Fue el primer estudio que se hace de recarga de los acuíferos a nivel, digamos, del área de cada cantón. Este estudio se puede determinar esos colores que son más oscuros, es donde más sucede la recarga, y conforme baja hacia la parte de sur es donde hay menos recarga. Aquí podemos como sacarle provecho al mapa, es que los cantones que tenemos, por ejemplo Belén, son los que están más hacia el sur. Pero donde está sucediendo la recarga es hacia los cantones de Santa Bárbara, Barba, San Rafael, y bueno, menos San Isidro, y bueno, también aquí en la zona de Coronado. Lo que se quiere dar a entender con este mapa es que territorialmente los acuíferos no tienen la misma división territorial que los cantones. De ahí la importancia de trabajar bajo un marco de
de protección y sostenibilidad, mucho más allá de la parte cantonal. Eso es importante, este estudio que realizó Senara, porque ya nos da esa visión. Se determinó que la recarga potencial, después de todo un análisis estadístico de todas las precipitaciones que suceden en la zona central, y también la evaporación o evapotranspiración, se hizo un balance de suelos y se logró determinar, bueno, primero que la recarga es 604.15 milímetros anuales. Bueno, ahorita no, ahorita 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado, pero van a verlo en el siguiente, un dato como más usable. Aquí podemos ver un ejemplo. El ejemplo de ese mismo mapa, nada más que está traducido en litros por segundo. En la zona de estudio se determinó una recarga de 9.703 litros por segundo. Eso es recarga. Pero en las bases de datos de la institución se tiene una extracción de 10.326 litros por segundo. Entonces usted dice, bueno, si se está recargando 9.000 y se están extrayendo 10.000, ahí algo pasa. Ahí estaríamos en un déficit. Pero si vemos también que hay retornos, aguas que retornan al sistema, sea por fugas o sea por otro tipo de recarga artificial, no a propósito, ¿verdad? Tenemos que también tenemos ahí unos 1.813 litros por segundo de retornos. Por lo tanto, digamos que estamos en una situación que nos llama a tener cuidado en el tema de extracción. Claro, esto se basa, la extracción se basa en la información que tenemos en las bases de datos de los usuarios que han pedido permisos de perforación y ellos aportan el tema de cuánta agua van a extraer y por medio de concesión de la Dirección de Agua se determina cuánto se le va a dar al usuario y se hace una sumatoria de todos esos usos y por eso se saca esa extracción. Probablemente mucha gente diga que la extracción pues es relativa porque tampoco está contemplado la perforación ilegal. Probablemente también algunos pozos puede ser que ya hayan sido abandonados, pero eso es lo que está en la base de datos. Conforme se va actualizando la base de datos y se va mejorando, pues vamos a tener un mejor dato de la extracción. Pero en este momento estaríamos con un problema entre lo que entra al sistema y lo que sale. Bueno, a partir de eso, de esa alarma que ya teníamos, se hizo, a partir del 2007, se empezó a insistir en que los operadores de agua, sean la empresa de servicios públicos de Heredia, sea los acueductos municipales y el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, también las asadas, en tratar de monitorear el acuífero. Entonces empezaron a utilizar algunos pozos de extracción para ir llevándole el pulso al acuífero. Y también algunos pozos que no se está extrayendo, pero que los teníamos ahí. Y podemos medir los niveles de agua subterránea en esos pozos. Y también, bueno, ahí los que más tenían esos sistemas, la empresa de servicios públicos que tenía ya un historial de tener monitoreados los pozos de extracción, como también acueductos alcantarillados y algunas municipalidades.
Con toda esta información, Senara realizó una modelación numérica hidrogeológica para crear escenarios de extracción y para ver el tema de cambio climático, cómo nos puede afectar en el futuro el tema de disminución de precipitaciones en los sistemas acuíferos. Y también el tema de uso del suelo que le estamos dando a los cantones y también a toda la subcuenca, esa que está ahí, la subcuenca del río Virilla. Y se hizo toda una modelación para poder extraer datos que los vamos a ir viendo. Uno de los primeros datos que se sacaron para la subcuenca del río Virilla es la afectación de cambio climático. Entonces se hizo una disminución de la precipitación. ¿Por qué se hace una disminución de la precipitación? Porque hay modelos que ha realizado el Instituto Meteorológico Nacional y las universidades donde se proponen la disminución de precipitaciones entre un 15 a un 20% en la zona central para el 2070 o incluso más allá. Entonces, en función de esos pronósticos que se hacen en función de la información y los análisis estadísticos, se saca que donde vamos a tener mucho más déficit es donde están las zonas más rojas. Ahí es donde vamos a tener un mayor déficit de agua para los sistemas acuíferos. Entonces ya ahí, digamos, hacia la zona, por ejemplo, del Braulio y Carrillo, ahí vamos a tener afectaciones hacia el lado de San José, hacia el lado de los cantones del sur de San José, también vamos a tener afectaciones importantes. Hacia la zona de Belén, ahí donde tengo el puntero, ahí es donde el sistema es mucho más resistente al cambio climático. ¿Por qué? Porque el agua se nos está recargando, como dijimos, en los cantones de Barba, Santa Bárbara, San Rafael, y el agua va viajando hacia estas zonas más centrales, y Belén es una zona que el acuífero descarga mucha agua hacia el río Virilla y hacia manantiales. Bueno, se hicieron una serie de escenarios. Todos estos escenarios se basan en información que se obtuvo del Instituto Meteorológico Nacional, que hace las proyecciones de disminución de las precipitaciones, aunque ahora también estamos trabajando en Senara el tema de la evaporación, o sea, el tema de temperatura, porque las temperaturas es un poco más estable a nivel del año, lo que no es así la precipitación, porque nos está lloviendo en periodos muy cortos, pero de alta intensidad, y nos aumenta mucho la escorrentía, nos disminuye la infiltración o percolación hacia el acuífero. Entonces estamos trabajando en poder afectar los balances por medio de temperatura. ¿Qué se hicieron los escenarios? Se trabajaron la zona central hacia el aeropuerto Juan Santa María, hacia la zona de Barrial y la zona de la Valencia. Bueno, ahí digamos que está la zona también de San Antonio de Belén. Y se puede hacer cuánta agua se puede extraer de lo que ya estamos extrayendo. Y se hicieron tres modelos de extracción, que ahí los tenemos, trayendo escenarios de lo que ya teníamos, de lo que ya tenemos de extracción. Hicimos 3 escenarios y estamos proponiendo 500, 1000 y 2000 litros por segundo, extrayendo de esa zona central, que es la más
resiliente al tema de las variaciones climáticas. Bueno, este es un poco más para ejemplificar el tema de los números. Aquí tenemos que, bueno, la recarga calculada para toda la subcuenca del río Virilla son 18.611. Se están extrayendo alrededor de 5.479.7 litros por segundo como extracción de pozos. Porque también se están descargando a nivel de los manantiales casi 5.000 litros por segundo, y también se están descargando a los ríos 8.000. Y también está el tema del retorno. ¿Qué nos puede decir ese esquema? Bueno, que tenemos ahí que cuidar el uso del suelo, porque podríamos estar disminuyendo la recarga, y como nos está lloviendo, uno de esos temporales que existían antes, que eran unos temporales que duraba todo 15 días lloviendo, ahora nos llueve muy rápido, con alta intensidad, nos genera mucha escorrentía y nos puede estar aumentando el tema de escorrentía en los ríos, y nos va a disminuir el tema de recarga. Por eso es muy importante ya empezar a hacer medidas de adaptación. Aquí, a Belén, bueno, aquí, una vez que se hizo la modelación matemática, ya habían unas zonas de restricción, de perforación, dadas por el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, donde en esa zona central ahí, también está cerca, está incluido Belén, ya existen zonas de restricción de perforación. Entonces ahí, cuando se va a hacer una perforación, hay que hacer la verificación de caudales, y también, como las perforaciones van a audiencia, a Senara y allá, o el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, pues ellos revisan la factibilidad de la perforación, pero ven que ya en la zona central, donde teníamos la modelación matemática, ya tenemos de por sí zonas de restricción. El caso de Belén específicamente, bueno, este mapa que lo tenemos aquí, el mapa de recarga, en realidad Belén es una zona más de descarga que de recarga. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si llueve, en muy poca agua se incorpora al acuífero, porque tenemos capas aquí importantes, que son menos permeables, con menor conductividad hidráulica, y eso significa que tenemos mucha escorrentía. Y además tenemos todo el sistema de afloramiento de manantiales en la fase terminal de Barba, también en todo lo que es el río Virilla. Entonces quiere decir que Belén tiene características más de zona de descarga, y si uno hiciera un cálculo con este mapa, es muy poco, digamos, los litros por segundo que se recargan en Belén. Pero no así en el tema del acuífero, porque ahí por debajo de Belén pasa el acuífero Colima superior y el Colima inferior. Y ahí sí estamos hablando de un gran potencial de agua subterránea. Y también descarga Barba, con la descarga, por ejemplo, de Ojo de Agua, que es la más representativa, digamos, de la descarga del acuífero Barba, aunque también tenemos la descarga de Puente de Mulas, que ahora van a hablar, de la zona del Virilla, que ahí tenemos, juntando esas descargas, mayor a los 500 litros por segundo. Y si hiciéramos un cálculo, probablemente debajo en la zona del acuífero de Belén teníamos
alrededor como unos 2.000 litros por segundo, pero ya incluso 700 están captados en el sistema de Puente de Mulas. Entonces vean que el potencial de Belén es agua subterránea y por eso hay que hacer las medidas de protección de las aguas subterráneas. Pero como es una zona de descarga, también Belén tiene que trabajar en el tema de la zona norte de Belén. Si lo hiciéramos por cuenca hidrográfica, tenemos que ir a proteger la parte alta de la cuenca. Y bueno, también el tema de vulnerabilidad nos ayuda también el tema de tener esas capas de los acuíferos superiores, que son materiales volcánicos que tienen menos permeabilidad, y eso nos ayuda en el tema de ser un acuífero que tiene vulnerabilidades bajas a medias. Y bueno, en algunos sectores un poco más altas, pero la mayor parte del cantón tiene esa vulnerabilidad. Pero igual hay que proteger el acuífero porque el agua en Belén es el agua subterránea la que hay que proteger. Por eso las actividades económicas y todo el desarrollo debe estar de acuerdo, digamos, a esa condición. Y aquí es donde tenemos que empezar a implementar sistemas que nos ayuden a recargar el acuífero, a monitorear el acuífero y a protegerlo de posibles contaminaciones. Creo que eso es. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, don Roberto. Entonces, más bien vamos a la parte de los comentarios y consultas. Voy iniciando con doña Zeneida. Doña Zeneida, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, es de una gran preocupación. La verdad, toda la extracción que se da acá en Belén es enorme. Sí tenemos una bendición, porque la verdad es que es una gran bendición territorial. Ahora a mí me gustaría preguntarle, nosotros como gobierno local, ¿qué tanto podemos nosotros tener autoridad de protección y decir qué se extrae, qué no se extrae, hasta cuándo se extrae? Cuando está manejado por entes rectores y están sacando algo que es del pueblo. Estamos hablando de que es una extracción que se hace territorial. Y como usted lo puede ver, todo está alimentado en estos 12.5 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué hay para Belén? No tenemos una concesión, no tenemos nada. Mi pregunta es, ¿y nosotros como territorio que sigan explotando el agua y nosotros nos quedamos observando que se la lleven? ¿Cuál sería nuestra protección, nuestra responsabilidad desde el gobierno local y cómo deberíamos hacernos presentes en cualquier negociación que se dé del agua? Gracias. Gracias, doña Zeneida. Don Roberto. Gracias. Sí, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que es la fundamental dentro de este proceso que nosotros estamos, nosotros somos un área de investigación. Nosotros no somos los que concesionamos el agua, sin embargo sí realizamos las investigaciones sobre los acuíferos, como un ente especializado en aguas subterráneas. Nosotros estamos ahora estamos fomentando que las municipalidades tengan un plan cantonal de gestión del recurso hídrico. Porque no todas las municipalidades, bueno, son como Belén, que tiene un camino recorrido en el tema de agua subterránea de hace muchos años. Y eso es fundamental porque tenemos que ir dándole que las municipalidades se incorporen dentro del proceso de gestión del agua, porque no podemos solo
desde un punto de vista central, la administración. Es un tema más amplio porque tiene que ver un poco con gobernanza, pero sí nosotros somos de que las municipalidades tienen que incorporarse en el tema de gestión del agua y tienen que saber cuánta agua tienen, cuánta agua se está extrayendo, todos los sistemas de monitoreo, y si son operadores con mucho más razón, y poder tener cuota de decisión en el tema de las aguas subterráneas. Y nada más quería mencionar que en los últimos proyectos de ley del recurso hídrico que se han discutido en la Asamblea Legislativa, las municipalidades están fuera del tema de gestión del agua. Y más bien se centraliza mucho más el tema del agua, centralizado, y todas esas decisiones, cuando realmente las inversiones en el tema de agua y en el tema de protección son las municipalidades las que todos los días tienen que tomar esas decisiones. Gracias. Gracias, don Roberto. María Antonia. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, doña Thais. Roberto, yo quería hacerte un comentario y dos preguntas. El comentario es que tenemos a la IA aquí, muy interesado, ¿verdad? Ya veo yo por qué está tan interesado en seguir perforando aquí, pero me llamó la atención cuando dijiste que las áreas de restricción se ven entre ustedes y el AIA. Resulta que el AIA quiere perforar un pozo cerca de Ojo de Agua, además de captar Ojo de Agua. Por supuesto que a nosotros no nos han dicho mucho, excepto por pedir información nos mandaron algunos documentos. Yo entiendo que por ley constitutiva de ustedes, el AIA debería de solicitar la autorización de ustedes. Asumo que no lo ha hecho. Entonces, quería preguntar primero, ¿el AIA está obligado a consultarlo con ustedes, como entiendo que es? Segundo, el panorama nuestro ha sido una lucha muy grande, poder haber avanzado en protección de aguas subterráneas, y aún así todavía hay cosas que pasan que son increíbles. Pero, ¿cuál es? Digamos, nosotros tenemos en este momento un plan regulador vigente, con áreas de protección vigentes, que afectan directamente los manantiales o los pozos. Tenemos la Dirección de Aguas, que por ejemplo se le ocurre que un radio de protección ahora se convierte en un radio de operación, lo cual operación y protección no tienen nada que ver una cosa con la otra. Eso afecta la filtración, aunque sea poco lo que Belén contribuye en recarga. Entonces, es conveniente para nosotros como cantón, con el agua que tenemos debajo, impermeabilizar el suelo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo quería hacer es sobre, el hecho de que ustedes son nuestra contraparte técnica en hidrogeología. Nosotros, por recomendación de la Universidad Nacional, hace como, no sé, que yo empezara tal vez 8 o 10 años, que la Universidad Nacional está recomendando un estudio de balance hídrico, porque a la fecha nosotros no sabemos en realidad cuánta agua hay aquí. Pero la presión sobre el territorio en Belén es muy grande. Ahora en este momento tenemos una solicitud de 694 disponibilidades de agua, por ejemplo, que a mí me tienen de pelo parado, porque es demasiada la presión, no solo sobre el agua, sino sobre el suelo. Por eso defiendo el plan regulador actual y no debe modificarse por criterio de pobrecito, por criterio de que el terreno es muy caro, pobrecito porque tiene que construir, como se dice la Dirección de Aguas, ¿verdad? Entonces, ustedes nos pueden ayudar a hacer un estudio de balance hídrico, o quién hace estudios de balance hídrico aquí en el país. Gracias. Don Roberto, adelante. Bueno, la primera es que, acuérdense que cuando usted va a solicitar, como usuario, va a solicitar un permiso de perforación, usted va a pedir permiso de perforación y concesión en la Dirección de Agua. La Dirección de Agua tiene 2 audiencias. Tiene una audiencia a la IA y una audiencia a Senara, cuando es un particular. Cuando es AIA que hace
la perforación, bueno, aunque en la ley tiene algunas facultades en el tema de perforación para abastecimiento público, es donde más bien las municipalidades tienen que interactuar con AYA y pedirle cuentas allá sobre el tema de perforación en su territorio. Yo creo que ahí es el primer punto que debería tenerse en cuenta. Que la municipalidad pueda incorporarse en el tema de perforación del subsuelo en su cantón. La segunda es, bueno, Senara, si Antonia tiene años de estar, nosotros empezamos en Belén como en el 2006, por ahí empezamos en Belén en investigaciones desde ese tiempo. Nosotros tenemos la información, tal vez lo que se necesita es como trabajar un poco con el acueducto para tener esos sistemas de monitoreo. Ya tiene algunos sistemas de monitoreo, pero habría que incorporar al tema del acueducto para que también el acueducto nos pueda dar información, porque cuando hacemos un balance hídrico tenemos que saber cuánta agua se está trayendo del operador, que en este caso es de la Municipalidad de Belén, y también de AIA para saber cuánta agua se está trayendo. Yo creo que esa información Senara la puede hacer. Eso ese balance lo puede hacer Senara. Y el otro tema es el de las zonas de protección. Y sí, muy bien explicado. Una cosa es la zona operacional, que la zona operacional es para ir a hacer mantenimiento de la toma o del pozo, el panel, la parte eléctrica, la parte de mantenimiento del pozo. Y otra cosa es la zona de protección. Y como se mencionó, aunque Belén no es la zona, es de descarga más que de recarga, pero entonces Belén lo que tiene que preocuparse es más bien porque no entren al acuífero contaminantes de la superficie. Entonces, eso de zonas de protección es lo que debe analizar Belén con mucho más cuidado. Gracias. Bien, perfecto. Voy con don Luis Rodríguez. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Buenas noches, doña Thais, vicealcaldesa, y don Roberto, muchas gracias por acompañarnos y exponer esta interesante presentación. Yo quería hacer dos preguntas, ¿verdad? De cosas que mencionó usted. Usted en su presentación mencionó que al ser un cantón con mucho recurso hídrico en el subsuelo, ¿verdad? Subterráneo, Belén debería preocuparse por protegerlo. Lo mencionó de forma muy general. Nosotros estamos revisando y entonces me gustaría más bien que nos hablara un poquito más de qué medidas puede tomar una municipalidad en su cantón para cuidar más esa agua subterránea con miras a ver si se pueden incorporar en el plan regulador. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, siguiendo lo que le preguntó María Antonia del balance hídrico, que también a mí me parece fundamental, yo quería preguntarle si usted conoce algún ejemplo de un operador de servicio de agua potable en el país que ya tenga el balance hídrico y lo utilice para ver si da nuevos permisos, si no da nuevos permisos, porque yo creo que esa experiencia sería muy valiosa si la pudiéramos incorporar aquí en Belén. Gracias. Gracias. Voy a empezar por la última. La última pregunta que hizo es si teníamos experiencia en el país de un balance hídrico. Sí tenemos experiencia. Tenemos varios acuíferos en la zona de Guanacasteca, que es una zona muy seca, pero voy a poner solo un ejemplo, que es el acuífero de Sardinal, ya cerca de Playas del Coco. Ese acuífero se hizo un balance, se determinó cuánta agua hay disponible, cuánta agua se está extrayendo. Se hizo un inventario, incluso la Dirección de Agua hizo un inventario de campo y levantó los pozos legales, ilegales y los que había que poner en regla, y se sacó cuánta agua había disponible. En función de eso se hizo una restricción y en este momento no se puede perforar, a no ser que se vaya monitoreando el acuífero y se vea que hay una mejoría del acuífero en temas de extracción. Entonces, ese es un acuífero de ejemplo
Es un territorio de 98 kilómetros cuadrados. Es un territorio bastante, digamos, grande, y ese es un ejemplo. El otro es, a nivel cantonal, no tenemos muchos ejemplos a nivel cantonal, porque lo que hablaba, que los cantones no se han incorporado el tema de gestión del agua, sea para inversiones, sea para protección, sea para entonces, por eso nosotros en Senara queremos que las municipalidades incorporen dentro de eso que hacer un plan de gestión del recurso hídrico. O sea, que puedan incorporar esos otros actores. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar el tema de protección en Belén? Sí, muy importante el plan regulador como un instrumento, pero no solo es el plan regulador, sino otros instrumentos como este que les hablé de un plan cantonal donde se puede incorporar incluso sistemas de aumento de la recarga, pero ya una recarga gestionada, una recarga artificial, sistemas que no impermeabilicen tanto el terreno. El tema de los cuando hay mucha densidad de población, utilización de sistemas de tratamiento para no depositar las aguas hervidas domésticas al subsuelo. Bueno, verificar el tema de densidades que les toca a las municipalidades, el tema de densidad y de cobertura, y buscar algunos sistemas que nos logren mejorar la infiltración de agua. Pero también el tema de las actividades que no son urbanas, sino pues, son zonas industriales. Tener mucho mejor monitoreado el tema industrial o comercio, digamos, que está calificado como un riesgo más alto. Tener sistemas de tratamiento y que estos funcionen, ¿verdad? Que no los dejemos abandonados, sino que funcionen y no pasarle esa factura al subsuelo y después a las aguas subterráneas. Yo creo que con eso, por lo menos estamos iniciando ese proceso, pero es muy importante que las municipalidades tengan ese plan de gestión del agua. Bien, perfecto. Doña Zeneida, adelante. Zeneida. Don Roberto, ¿cuál sería el mecanismo legal para que se incorpore la municipalidad cuando ellos hablan que son entes rectores? Están extrayéndolo de nuestro territorio. ¿Cuál es la política, la norma en la cual podríamos nosotros solicitar o solo a través de un proyecto de ley? Gracias. Sí, nosotros, o sea, el asunto de las concesiones sí está en el tema de la ley de aguas actual, pero sí hay otros mecanismos. Por eso yo les decía que las municipalidades tienen en su territorio la potestad que ya por ley se las da el Estado costarricense. Ahí hasta, bueno, digamos, si hubiera una modificación desde el punto de vista legal, pues habría que esperarla. Pero sí, digamos, estos planes cantonales lo que incorporan es hacer esas alianzas con las instituciones. Porque al final, en Sardinal, hay una participación de la población. Ese es el cantón de Carrillo. Entonces, ahí ya hay una participación de la comunidad y del gobierno local en el tema de extracción. ¿Por qué? Al final las municipalidades son las que dan los permisos de uso del suelo, son los que tienen el tema de patentes. O sea, la municipalidad es el actor principal dentro del territorio. Y ahí es donde tiene que llegarse a que el ente rector, Senara, allá, las AAS, tengan que por fuerza coordinar, y no es simplemente que le vamos a dejar el papel de concesión solamente al Estado, sino que tenemos que tener una participación. ¿Y cómo se hace una participación como en Sardinal? Al final se decidió con estudios técnicos que era una zona de restricción. Entonces, esa zona de restricción, ¿quién la pone? Las mismas instituciones, pero en función de esa participación
de la comunidad y del gobierno local. O sea que ahí sí hay una intervención del gobierno local. No es simplemente que las instituciones del Estado centralista propongan eso, sino que eso más bien es una propuesta de la comunidad y del gobierno local hacia esas instituciones. Ahí es donde está el vínculo. Bien, perfecto. Doña María Antonia, con su segunda intervención, adelante. Gracias. Yo quería agradecer, Roberto, la seriedad de ustedes. Tuvimos un intento violento de disminuir el área de protección de la gruta. Tenemos los oficios de ustedes y los oficios del INBU, que eso no se permitía. Y quiero sacar aquí a colación una moción con una propuesta, con un dictamen de Senara y con un dictamen de la Dirección de Aguas que presenté en el año 2012. Escúchese bien, 2012. Roberto, quisiera el comentario de lo que se puede hacer si las personas están de acuerdo y lo quieren hacer, que es clausurar los pozos. Aquí en Belén tenemos más de 200 pozos, muchos de ellos no están en uso, pero el hueco está abierto. Yo quiero presentar esto de nuevo porque habíamos hablado que ya ustedes lo tienen en funcionamiento, ya se ha aplicado, que si una persona clausura el pozo, no poniéndole una tapita, como dice la Dirección de Aguas, sino con bentonita y cemento, que se inyecta, las personas pueden ocupar más de esos 40 metros de área de protección, claro, con las regulaciones que ustedes dan, pero se podría beneficiar a las personas con la utilización de más terreno en el cantón de Belén, no sacrificando las áreas de protección, no sacrificando las fuentes de agua, porque todos estamos conscientes de que el agua es vital. Y yo he tenido discusiones por los años de los siglos, amén, con esos radios de operación y los radios de protección. Porque hay un funcionario de desarrollo urbano que se llama José Zumbao que aplica muchísimo los radios de operación. Y radio de operación no es protección, Dios mío, por amor a Dios, que quede clarísimo. Y que quede aquí claro que Senara es el rector de la protección de las aguas subterráneas. Entonces, que no se vuelva a escuchar en Comisión de Obras ni en el Consejo Municipal que en un pozo se va a poner un radio de operación. Pero bueno, ese es un corte comercial de frustración de años. Gracias. Lo que sí quería es el comentario sobre los pozos. De la clausura, ya lo hicimos aquí con el señor Richard Gottfried, al suroeste del cantón. Quería, si nos puedes ampliar sobre las medidas en que las personas se pueden beneficiar dentro de esos 5,000 y resto de metros cuadrados, que es el área de protección. Gracias. Sí, gracias. Sí, hacer un pozo implica una inversión en este momento de alto costo por el metro de perforación. Igualmente, si lo voy a cerrar, aunque sea menor el costo de sellado de un pozo, siempre va a haber costos asociados por metro de sellado del pozo. Porque el pozo es como si te hiciera una ventana hacia el acuífero. Es una forma de comunicación entre la superficie y el acuífero. Entonces hay que hacer un proceso de sellado que implica toda la columna del pozo hasta la superficie. ¿Qué es lo que se hace en otros países como Estados Unidos? Bueno, existe ya la técnica. Vamos a explicar la técnica. Ahora ya Antonia mencionó el tema de bentonita y arcilla. Eso es una parte técnica que ya hay gente más especializada en hacer eso. Y al final, en la parte superior, pues se hace un sellado del pozo, pero queda registrado, aunque quede sellado, queda registrado de que ahí existió un pozo. Porque puede ser que en el futuro pueda haber una contaminación asociada al pozo. Entonces, ese pozo lo que queda es inscrito, pero sellado. Y entonces ya el área de protección va a disminuir, ¿verdad? Y eso puede habilitar fincas en Belén y no irse a las zonas donde están las fuentes o los manantiales, que ahí, digamos, tenemos que tener mucho más cuidado, porque esas fuentes que tenemos en Belén son del acuífero Barba, que dijimos que es el acuífero más susceptible a procesos de contaminación. Me parece bien que sea Belén pionero en ese tema de poder hacer
una reglamentación referente al sellado de pozos técnicamente, usando técnicas hidrogeológicas. Gracias. Ulises. Gracias, señor presidente. Buenas noches tengan todas y todos. Agradecerle a don Roberto por la presentación tan clara. Ya, don Roberto, insistir, perdone que insista otra vez con el tema este de Sardinal y con lo que Zeneida mencionaba ahora sobre el ente rector, el AIA, y sus perforaciones en la línea. Yo quisiera que usted nos explicara cómo hizo en ese caso, cómo fue que se contextualizó en Sardinal el tema para que el AIA tuviera obligatoriamente que articular con el gobierno local y con la comunidad. Se lo pongo con un ejemplo. Actualmente, ya se mencionaba ahora, lo mencionaba, el AIA pretende perforar hasta el Colima inferior, un proyecto que ellos denominan Belén 04. Sería un pozo que estaría en el área de protección del manantial de Ojo de Agua, en un sitio que Belén está trabajando con la comunidad para constituir en un parque natural urbano, pero bueno, ese es otro tema. El asunto aquí es que en ese, digámoslo así, usted ahora lo dijo, el radio de operación es para mantenimiento de tubería, ¿verdad? Para casetas de monitoreo y demás. Pero en este proyecto, del cual ya nos dieron alguna información, uno de los planos inclusive se ve donde se integra un parqueo para carros en eso que sería la zona de operación, ¿verdad? En el área de protección de Ojo de Agua. Entonces, quisiera insistir en la consulta que hacía Zeneida de cómo hace un gobierno local como el nuestro para que el AIA le tome en cuenta y que el AIA no se base en un decreto de emergencia para venir aquí únicamente y romper. Eso por un lado, esa es la pregunta que quería hacerle. Por el otro era un rápido comentario a manera de síntesis de la exposición. A mí me parece que, bueno, ya es harto sabido que el agua es un recurso finito, contrario a lo que se enseñaba anteriormente. Nosotros en Belén, efectivamente, somos privilegiados, tenemos que empoderarnos y por eso saber el motivo y la razón de por qué este pueblo históricamente se ha desarrollado tan bien. Nos buscan al día de hoy, es un sitio apetecido, en los pocos terrenos que quedan libres es un sitio apetecido por el desarrollo urbanístico, el desarrollo industrial, porque aquí hay agua y porque es un sitio céntrico geográficamente. Esto a mí me lleva a pensar que es con mucha más razón que urge a nuestra municipalidad que contemos con ese balance hídrico, que no lo tenemos al día de hoy. Ocupamos saber científicamente con datos cuánta agua es la que podemos extraer para asignar fajas de agua a megaproyectos. Y en eso ocupamos tanto aprobar el plan regulador, actualizarlo propiamente, lo cual no lo hemos logrado hacer desde los últimos 10, 15 años de que comenzó el proceso de actualización, hasta contar con ese balance. ¿Por qué? Por un motivo fundamental. Ya Roberto lo explicó muy claramente, Belén es el sitio donde emerge el agua, ¿verdad? Casi no se recarga porque hemos impermeabilizado los suelos de Belén en los últimos años, pero al ser el sitio de recarga donde posiblemente cuando se agrave la crisis del agua, seremos de los últimos cantones en Heredia en todavía conservarla, sepan ustedes, compañeros y compañeras y personas que nos escuchan, que esas municipalidades del norte de Heredia, Barba, San Rafael, San Isidro, que veíamos ahora, van a pegar el grito al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no se van a poder desarrollar en el sentido de dar autorizaciones a megaproyectos, y si aquí en Belén nosotros no hacemos conciencia de ello, pues obviamente vamos a ganarnos un problema. Entonces, mi conclusión es esa, me parece a mí que nos urge y debería ser una prioridad del acueducto municipal el priorizar en contar con ese balance hídrico que nos permita saber científicamente hasta qué punto es que podemos continuar con el desarrollo inmobiliario grande, ¿verdad? No quiero que se confunda una casa de una familia con megaconstrucciones como las que en el cantón tenemos. Muchas gracias. Sí, sí, muy importante, algo que mencionó el compañero y lo voy a decir así muy fuerte. Mire, los operadores cuando hacen una perforación o cuando tienen un manantial y no son dueños de ese territorio y de esas zonas de protección, entonces al final quieren aplicar las restricciones mínimas. Quieren aplicar las restricciones de 10 metros incluso y de 15 metros, que es el área operacional. ¿Y cuál es la razón? Muy sencilla. Un operador muy grande
que tiene 1000 acueductos, si empieza a hacer las zonas de protección que vienen por ley, que son 200 metros, o los tubos de flujo, zonas de captura, tiene que ir a expropiar. Y eso significa mucho dinero. Y ese es uno de los problemas por los cuales la gente empieza a restringir, porque los lotes son de 15 por 15, o de 30 por 30. Y claro, hay un interés ahí, un interés difuso, porque esas propiedades, si las empezamos a ampliar en la zona central, eso empieza a tener un valor altísimo del tema de protección. Entonces aquí no hay que engañarse. Ese es uno de los temas por los cuales quieren siempre reducir las zonas de protección. Porque entre más se reduce, más tengo posibilidad de otros usos en los cantones y así en los operadores. Y por eso es que cuando tienen territorios de 30 por 30, quieren meter ahí el parqueo, quieren meter ahí todo el sistema de letrinas o tanques sépticos o todo lo que puedan en ese territorio. Entonces, por esa es la razón, no hay otra razón así muy de explicar. Es un tema de uso del territorio. Por eso es que la gran discusión es si la ley dice que para abastecimiento público se requieren 200 metros de radio, todo el mundo se asusta porque 200 metros de radio son 12.3 hectáreas. Entonces todo el mundo habla de 40 y de 10 y de 15. Ese es un problema grave que hay en el país, porque lo que tratamos es más bien de reducir, no de aumentar la protección. Y por eso es muy importante los estudios de esos tubos de flujo, zonas de captura, para poder ahí donde está esa zona, como decía Antonio ahora con el tema de la gruta, es esas zonas de uso del suelo que yo tengo que regular. Y el tema del balance hídrico es fundamental. Usted lo dijo, yo no puedo llegar a un territorio y decir que requiero que por una ley nacional de emergencia, entonces yo puedo deteriorar el ambiente. Eso no es así. Ustedes tienen que pedir cuentas a los operadores y tienen que decirle, deme los datos de ese balance que usted tiene de Belén, porque eso es como sacar agua sin saber qué es lo que estoy sacando. Y si el sistema tiene ese volumen para poder estar dando lo que estoy sacando, y si se está recargando lo suficiente para poderle sacar. Entonces es fundamental que ustedes pidan cuentas a esos operadores. No es simplemente llegar y decir, bueno, entonces por emergencia aquí voy a poner el pozo, entonces me voy a deteriorar los pozos que están alrededor. Tienen que haber estudios de interferencia de pozos, balances hídricos, y eso es lo que queremos en estos planes de gestión del recurso hídrico cantonales, que la municipalidad se empodere del tema de decisión en su territorio. Y sí, Belén es una zona de descarga que tiene un potencial muy importante, lo reflejan los manantiales, lo refleja la zona de Puente Mulas, la descarga hacia el río, y no es simplemente llegar y por cuestiones de emergencia perforar. Y el tema de Colima Inferior es un tema que se narra hace muchos años. Se dijo que era un acuífero exclusivo para abastecimiento público, pero también es un acuífero que es el menos estudiado, porque el que se ha estudiado más es el Colima Superior, y hay que estudiarlo porque ya hemos tenido perforaciones muy profundas que llegan a Colima, que tienen ya aguas de temperatura, de una alta temperatura, asociados a procesos volcánicos o procesos de fallamientos. Entonces hay que estudiarlo más Colima Inferior, pero sí es muy importante el empoderamiento de las municipalidades. Gracias. Perfecto, don Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta presentación y ilustrarnos un poquitito más con este tema de las aguas subterráneas. Ahí posteriormente estaremos más en contacto en estos temas. Agradecerle la participación y pues bueno, no sé si tienen un pequeño mensaje final y para más bien nosotros proseguir con la otra presentación, don Roberto, no sé, en un minuto. Muchas gracias, agradecimiento a la Municipalidad de Belén y ahí estamos. Con Belén tenemos que estar ahí, estamos con otra cuestión ahí con el plan regulador, entonces ahí vamos a seguir con Belén
Importante lo del balance hídrico que les vamos a ayudar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto, y gracias a David Umaña y a Denis Mena que nos acompañaron hoy en la sesión. Buenas noches a ustedes tres. Bien, vamos a proseguir con la siguiente presentación, que es el proyecto de memorias de Puente Mula. Ya tenemos al señor Germán Alvarado. Sí, es solicitarle por favor que encienda la cámara en todo momento. Ahorita que vamos a estar con la presentación del proyecto. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Recordarle a don Germán que tenemos 20 minutos para la presentación y al final los compañeros harán las consultas y comentarios al respecto. Buenas noches, Germán, bienvenido. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijo el presidente municipal, mi nombre es Germán Alvarado Luna, soy vecino de acá de San Antonio. Yo fui quien ganó el fondo concursable, ¿verdad? De desarrollo artístico de la municipalidad en el 2020. Sin embargo, yo no desarrollé el proyecto solo, ¿verdad? Yo desarrollé el proyecto con un colectivo que se dedica a esto, ¿verdad? Llamado La Voluta. Básicamente, el proyecto se llama Memorias de Puente Mulas y este consistió en rescatar o contribuir al rescate del patrimonio tangible e intangible que hay en este sitio, entendiendo, ¿verdad?, que más allá de los recursos naturales y de la infraestructura histórica que hay en el sitio, la población belemita ha realizado o ha desarrollado una serie de prácticas, ideas significantes que son parte consustancial de su vida cotidiana, ¿verdad? Y a nivel histórico es esto, ¿verdad? Básicamente el proyecto tuvo 3 fases, ¿verdad? Una fase de recopilación, otra de la elaboración de los productos y otra de divulgación. En lo que es la recopilación de información, ¿verdad? Se hicieron entrevistas con actores claves, se hizo un concurso por las redes sociales, se buscaron documentación, ¿verdad? Periódicos, las actas municipales fueron revisadas, etcétera, etcétera. Y los productos que surgieron fueron dos libritos, ¿verdad? Uno más como un compilado, ¿verdad? Como más sistematizado. Y otro que es como la edición de las entrevistas realizadas. Y luego se realizó también un pequeño video, ¿verdad? Un audiovisual de 13 minutos, que es el que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, a continuación se los voy a poner. Denme un chancecito nada más. Okay. El videíto dura 13 minutos, entonces no es tan, creo que da chance. ¿Sí se escucha? ¿No? Para mí fue Riga. Siempre escuché hablar del pirata, ¿qué era? De la mercadería, ¿qué era? Me di cuenta que eran pozas que habían en el Virilla. Entonces yo quería llegar, conocerlas, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Hasta que en una oportunidad nos escapamos de la escuela. Y de verdad que fue algo muy romántico, fue una experiencia bellísima, ¿verdad? La poza que se extendía de este a oeste, azul, un azul profundo, se le miraba la arena al fondo
y los árboles, ¿verdad? A los lados. Luego paredes de roca como acantilados. Como límites yo lo siento como saliendo del Parque San Vicente, que termina con el área de casas, y uno comienza a entrar el espacio de ribera del río hasta llegar hasta donde está el relicto del puente, porque todo eso es un trayecto que lo lleva y lo destina a esa zona. En la época colonial había un comercio muy importante de mulas que venían de Centroamérica y eran conducidas a Panamá. Esas mulas las conducían a través del río, en el lugar que se llegó a llamar el Paso de las Mulas, que está más o menos como a 1 kilómetro río arriba de lo que luego o lo que donde hoy está el puente. Lo revolcábamos eso casi todos los días, porque éramos una barra, éramos como 10. Nosotros en los cafetales comíamos guineos, bananos, guavas, guaniquiles. Si agarramos un zorro lo cocinábamos y lo comíamos. Chisas también comíamos, todo lo que... Yo me acuerdo que de una vez bajábamos al río con las seguras de aquí también, unas amigas de nosotros. Bajábamos al río a lavar la ropita, comíamos malanga, comíamos tiquisqui, comíamos de todo había ahí, ¿verdad? Hasta eso, comían zorros, la gente, comían armadillos, y ahora Dios libre. En 1835, cuando hubo que se llamó la Guerra de la Liga, que San José tuvo que defenderse de los ataques, digamos, de Cartago, Heredia y Alajuela, los heredianos volaron los puentes sobre el río Virilla, volaron un puente entre San José y Heredia, y volaron también el puente de madera viejo que existía en el Paso de las Mulas, ¿verdad? Conforme fue creciendo la producción de café y el puente existente de madera no era adecuado. Ahí fue cuando en 1872 las municipalidades de San José y de Heredia llegaron a un acuerdo para construir un puente. El convenio era hacer un puente de un solo arco de calicanto, o sea, de piedra con cal, y se inauguró en diciembre de 1874. Nosotros estamos trabajando. Lo que pasa es que tuvimos la huya y el río de la madera que venía. Entonces salimos sin carrera porque se nos perdemos la vía. Una creciente que nunca nadie ha visto. Eso parecía el mar. Dice yo, el puente. Ya como para los años 30 ya el puente ya no se utiliza, y con el pasar del tiempo y la ampliación de las plantas hidroeléctricas primero, y mucho más tarde también por la entrada en operación de la planta de Puente de Mulas, de acueductos y alcantarillados, toda esa zona se va cerrando. Pero ahí está, y ya está acercándose en poco tiempo a acercarse a los 150 años. En el invierno, la represa se sobrepasa. Es tanto el caudal que se sobrepasa, entonces vienen todas las aguas sucias del centro de San José y contaminan el río. Y lo hacen una creciente muy grande. Entonces, durante todos los meses de invierno, no se puede utilizar el río por parte de los chiquillos que jugábamos ahí o nadábamos, sino que era en verano, porque hay una cascada natural que nosotros le llamamos los chorros, todavía se le llama así, de agua potable, que se genera ahí en esa naciente. Entonces, en el verano el caudal baja, la represa
cierra completamente las aguas, tiran aguas por el canal y el río lo llena solo los chorros, o sea, solo agua natural, solo agua potable. Entonces empieza una limpieza progresiva en el verano del río hasta que se pone azul precioso en aquellos años. Y luego los fines de semana iban gente adulta de acá y la poza se llenaba mucho de mucha gente. Yo recuerdo que gente que llevaba comida, gente que compartía, llevaban su grabadora en los años 80 para oír música. Es la música que ahora yo escucho y de una vez mis 5 sentidos se ubican en la poza. Eran los años 70, años de puro rock. Nosotros y todo el mundo bajábamos con las transetas al hombro, así le llamamos a las grabadoras en ese tiempo. Y llevábamos esto para escuchar un buen rock y compartir con los compas y amigos. Si subíamos un poquito más hacia arriba encontrábamos el playón, un lugar de esparcimiento, boscoso, lleno de árboles, lindo, un lugar para ir a caminar y distraerse. En la peña había un lugar muy especial. Era un naciente natural con una poza pequeñita que nosotros llamamos la poza de Filimón. Era para como un lugar para estar más relajado ahí, más tranquilo. ¿Y qué decir de las competencias de quién se mandaba del puente? A 25 metros de altura, eso era para valientes. Bueno, yo logré realizar como una encuesta a cierta parte de la población y me indicaba de que mucha gente iba al chorro, al área del chorro a bañarse en ciertas épocas del año, otros simplemente a caminar con una mascota y sí logré ver eso varias veces, o personas que iban en bicicleta aprovechando el trayecto que conecta con Santana y hacen una ruta larga. Yo hice varias cosas, porque hubo un tiempo donde yo me metí que en la Cruz Roja Belén, ¿verdad? Y hacíamos prácticas. Todas las prácticas se hacían en los playones. Yo participé mucho en lo que era el deporte aquí en Belén, en Juegos Nacionales, el atletismo y eso. Y a veces, y en ese entonces no existía el polideportivo y teníamos que hacer entrenamientos de fuerza piernas y como ahí hay cuestas, entonces nos íbamos a entrenar, a subir y bajar esa cuesta hasta 12 veces, ¿verdad? En parte del entrenamiento. Entonces habían como 2 cuestas ahí y las utilizábamos mucho para eso, ¿verdad? Habían mucho más árboles, era más verde. De hecho, cuando uno iba hacia Pontemulas, antes había una cascada de agua que ya no existe. Viera que esa cascada salía de lo que es ahora parte de la finca Pedregal. Por ahí, eso salía de ahí como una naciente de agua que ya no existe. En el área de la vegetación tiene mucho potencial como sitio de protección de ríos y de mantos acuíferos, porque toda esa zona hay puras nacientes y mantos acuíferos importantes, que de hecho en este momento en unos estudios que se han hecho de vulnerabilidad de los mantos acuíferos se encuentra en vulnerabilidad extrema, porque está al lado del Tajo de Pedregal. En el área de las aves, es un sitio donde llegan aves migratorias de Canadá, patos canadienses, otras aves que en este momento se encuentran en la lista de aves en peligro de extinción, que naturalmente llegan ahí. Es un sitio que hay que proteger. Aquí unos muchachos están sacando mucho plástico, basura del cauce del río. Y vean qué montón de material están sacando. Nosotros lo que nos dedicamos es a recuperar todo el material que ha tenido un mal manejo y ha terminado en los ríos, lo que puede ser como botella, como vemos acá. Todo este material se va a valorizar, se va a reciclar, es botella. También recogemos todo lo que son estereofones, que es increíble la cantidad. Cada bolsa que retiramos es una bolsa que no va a llegar al mar, que no va a terminar en el Océano Pacífico, no va a terminar en nuestras playas. El problema tenemos que atacarlo desde los ríos, no en las playas. Ha estado fragmentada por todo lo que se va cambiando en la zona urbana, que se van haciendo más casas, se van
corredores como corredores verdes que puedan permitir que se conecte la vegetación, aves o diferente fauna polinizadora que ayuda a mejorar los sistemas naturales y también sociales de los sitios. Y se han estado como desconectados áreas verdes que permiten realizar actividades culturales, recreativas y hasta educación ambiental que se podrían conectar a partir de realzar esos sitios. Yo siento que no siempre es lo económico lo que tiene que verse, también hay que verse un impacto positivo porque estamos destruyendo el ambiente y qué vamos a tener en un futuro si continuamos de la misma forma. No todo es plata en el mundo, tenemos que generar conciencia, tenemos que de alguna forma que las personas entiendan el problema tan grande. Y eso no es negocio, de ahí no será negocio, pero por lo menos yo estoy convencido que cada bolsa que quitamos es una bolsa menos en el río, un impacto positivo que va a tener al final. Tenemos que recuperar estos espacios, es increíble este lugar, es un punto emblemático. Ok, digamos para también darles un vistazo del libro así muy por encima, ¿verdad? El libro, bueno, se imprimieron 26 copias, porque solo para eso alcanzó, pero se salió está en formato digital, ¿verdad? El libro, bueno, ahí es como un compilado, ¿verdad? De todos los elementos históricos y patrimoniales del sitio, ¿verdad? El libro le da más énfasis a la fotografía y, bueno, las fotografías son proveídas fundamentalmente por artistas belemitas, ¿verdad? Como Fernando Chet Venegas, que en paz descanse, y Ángel Zamora Alfaro, entre otros, ¿verdad? También está el librito de las entrevistas, ¿verdad? Las entrevistas están editadas, pero ahí queda esa memoria, ¿verdad? Ya como una fuente primaria para cualquier otra persona que desee hacer investigación sobre estos espacios. No sé, una pregunta, comentario. Bien, los compañeros que tengan consultas, vamos. Hola, buenas noches. Bueno. Germán, quería felicitarlo por el trabajo. Lo felicito por haber sacado provecho del fondo concursable y haber hecho algo de memoria histórica para el cantón. Realmente, para los que no visitamos mucho esa zona, ¿verdad? Nos ilustra enormemente el valor, ¿verdad? A nivel ambiental, a nivel histórico que tiene lugar. Lo felicito realmente a usted y a quienes lo acompañaron. Muy interesante los testimonios de la gente. Yo sé que se le quedaron por fuera cualquier cantidad, ¿verdad? Porque empezando por mis hermanos mayores que pasaban ahí metidos todo el tiempo, ¿verdad? Eran pleitos con mi papá porque se iban sin permiso y llegaban tardísimo todo el mundo en el Virilla, ¿verdad? Porque allá pasaban. Muy interesante, lo felicito, realmente. Gracias. Gracias, Lorena. De María Antonia. Gracias. Sí, hasta yo he andado ahí chapaleando. El agua es fría, la de esos chorros, pero delicioso, delicioso.
Daniel, además de la felicitación, quería preguntarte, porque yo me había apuntado a lo del libro, a ver si van a imprimir más, porque sí me gustaría tener el libro. Gracias. Sí. ¿Contesto ya o qué? Adelante, Germán, si gusta, contesta la consulta del libro. Sí, ese es un pendiente. Es que vieras que el proceso es un poco complicado y no he tenido el chance, estoy con otras cosas. Apenas pueda, voy a ver si lo puedo lanzar otra vez. Gracias. Doña Zeneida. Bueno, yo más que unirme a la felicitación, es un agradecimiento enorme porque nos trae y nos plasma en un documental y en un libro donde va a quedar, y ojalá hacer alguna gestión. Mi propuesta más bien es hacer una gestión con el Ministerio de Educación para que quede parte de lo que tenga que estudiar en el proceso de educación en Belén. O sea, definitivamente aquí hay una historia de las más importantes. Hoy por hoy el recurso hídrico nos trae a cualquiera a hablar, a una responsabilidad enorme de preservar, de cuidar, y más aún cuando con aquella pureza que se refleja en todo este documental, cada uno con una historia y con una manera diferente, cómo fue que disfrutó y cómo fue que impactó esa parte de Belén en sus vidas. Y usted con esta juventud, porque eso es lo más admirable, y con estas ganas de dejar un legado hacia otros y dejarlo plasmado, y ahí es donde uno tiene que motivarse bastante a que en la municipalidad se sigan dando estas clases de concursos, porque son oportunidades e iniciativas que tienen ustedes y que definitivamente va a ser heredado a muchísimas generaciones. Acá, por eso hago el llamado y a ver de qué manera se puede hacer para que esto sea parte de lo que se incorpore en la historia, y que en las escuelas de Belén, llámese público-privada, que a través del Ministerio de Educación se ha incorporado esta parte como un tema de ubicación y de arraigo. Yo creo que es valiosísimo y yo le agradezco montones el hecho de que haya invertido y haya tenido este llamado a hacer de Belén esta historia tan linda y que nos vincula con el agua. Desde cualquier punto nos vincula con el agua, y acá nos hace un llamado más. Acabamos de tener nosotros esta presentación de Senara, y ahora viene usted a ilustrarnos de esta manera y otra arista, pero al final estamos hablando de lo mismo, un recurso. Y si nosotros estamos acá no es casualidad, es para cuidarlo, preservarlo y dejarlo históricamente para que las generaciones futuras conozcan lo que fue, lo que es, y que tanta responsabilidad vamos a intervenir cada uno de nosotros para lo que será. Muchas gracias. Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Germán, muchas gracias. La verdad es que yo como habitante de San Vicente, que es la comunidad que está más directa a lo que llamamos Puente Mula, como familia fundadora de este pueblo de San Vicente, escuchar todas las historias de mi padre y mis tíos, las hazañas que vivían ellos ahí, y yo tuve la oportunidad durante toda mi juventud e infancia de vivir, de divertirme, de disfrutar todo lo que los chorros llamamos así, actualmente implican para el Cantón de Belén, implicaban para el Cantón de Belén. Lo agradezco mucho. Muy bonito, muy atinada toda la información que ustedes recabaron para poder llevar a cabo esta presentación. La verdad es que me trae mucho a la infancia, recuerdos de la infancia, cuando íbamos allá a bañarnos a los chorros. Lo que dice Zeneida es cierto, me preocupa mucho también ver en aquel tiempo la cantidad de agua, que eso era un remanente de agua que tenía el ahí y caía al cauce del Virilla,
me preocupa mucho ver, al final de cuentas, todo lo que caía ahí, el AIA lo captó y actualmente es nada lo que cae ahí. Y me preocupa mucho que el día de mañana pueda pasarnos eso con el balneario, ¿verdad? Que pase lo que pasó con Puente Mulas. Me preocupa mucho. Actualmente yo todavía bajo a caminar ahí al lugar. Me gusta, me fascina ir a caminar. Voy y hago el recorrido desde mi casa hasta la salida del Bajo La Hondura y después me regreso por ahí mismo. Es lindísimo ir a caminar ahí, precioso. Pero también me preocupa mucho y la parte que decía de volver a retomar esta zona, de explotar más esta zona, eso deberíamos de hacerlo, no pensar mucho y hacerlo, porque la verdad es que la IA ahí se ha adueñado de la situación, cerró, tiene portones, tiene todo, y el acceso, la verdad es que ahora hay que pasar casi que como pasar en un trillo de lado, porque ya casi no dejan chance para poder pasar. Un fin de semana, ahí es lindísimo ver las personas en bicicleta que hacen ese recorrido, bajan por ese sector, salen a San Vicente o viceversa, las personas caminando, van con sus animales y todo. Entonces siento que sí es cierto, es un lugar muy rico para Belén, en historia, en naturaleza, y deberíamos de preocuparnos más por poder retomar adueñarnos más de esa zona, y poder explotarlo más. Como le vuelvo a repetir, le agradezco mucho. Me trae a recuerdos de infancia, que se me eriza la piel donde me acuerdo, como dice Omar Tomatina, era una competencia de quién se tiraba del puente y yo fui uno de esos que cometió ese error de tirarse del puente, pero ya lo hice y la verdad es que muy bonito. Y Germán, la cuestión del libro, no sé, es una opción de que tal vez como levantar una lista de las personas que estamos interesados, pues estoy interesado en ese libro y que lo paguemos y que usted nos facilite la impresión y todo el asunto. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches, Germán. Yo me uno al agradecimiento de mis compañeros. Puente Mulas es un sitio emblemático del cantón, que es parte de la historia que han vivido todos los belemitas, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, qué bueno que se pudo rescatar esa memoria histórica que está en las experiencias de muchas de las personas. Pero yo no me quedo ahí. Qué bueno que se rescató y ojalá que los nuevos belemitas en las escuelas puedan aprender de eso, como decía Zeneida, pero el sitio en sí tiene un gran potencial. Tiene un potencial de paisaje, tiene un potencial en la fauna, en lo biológico, es un sitio muy agradable de visitar y si uno va, pues bueno, se da cuenta que al sitio tiene un gran potencial para mejorar. Todavía hay partes que son charrales, que no se ven bonitas, que podrían tener bosque. Vean ustedes que ya en el documental vemos que hay un proyecto para mejora, con sus miradores, con incluso recuperación del bosque en ciertos tramos y todo. Entonces yo hago un llamado para que no nos quedemos como municipalidad nada más en el hecho de que se rescataron las memorias de Puente de Mulas. No, demos un paso más allá y rescatemos el sitio. Es un sitio con alto potencial, no solo para el recreo de los belemitas, para que mucha gente pueda ir a disfrutar ahí y que incluso pueda hasta ser un motor de desarrollo para las comunidades vecinas, que se generen negocios con los visitantes que vayan ahí. Entonces, como bien decía Pablo, veamos un poquito más allá y fijémonos la meta de ir recuperando este sitio en todo sentido, en lo biológico, en términos de seguridad, en términos paisajísticos, incluso en términos del acceso, ¿verdad? Entonces, ojalá que se pueda plantear esto como un proyecto de recuperación de Puente Mulas, no solo para los belemitas, sino para todo el que lo quiera visitar. Gracias. Gracias, don Luis. Maynor González. Sí, muchas gracias. Pues yo, bueno, muy puntual, unirme a la felicitación, Germán. De verdad, se nota la dedicación, el trabajo, el empeño y sobre todo el amor por esa zona.
agradecer por la participación en este proyecto del fondo concursable, que eso refleja que vale la pena mantener este tipo de iniciativas culturales en el cantón, y que merece inclusive eventualmente poder dar, tal vez hasta aumentar un poco el presupuesto eventualmente para futuros concursos que se vayan a realizar. Es una idea que pues, se puede llegar a valorar, y tomando en cuenta el hecho de que con todo esto que vos lograste, pues fueron muy pocas, por ejemplo, las copias que se pudieron sacar impresas, y que pues la gente está pidiendo. Entonces eso es algo también para tomarlo en cuenta. Y bueno, y por eso el resultado de este concurso, bueno, está este proyecto, y no por menos fue que quedaste vos ahí como seleccionado y como ganador del tema. De verdad, de agradecer. Y algo que rescato en particular sobre el video, obviamente no podemos hablar del libro porque no lo conozco, pero por lo menos el video que tuvo ese calor humano, ¿verdad? Esa manera simple de poder contar las historias y las vivencias de los belemitas y de los que participaron en el video, lo hacen de una manera muy simple, muy clara, muy directa. O sea, el mensaje llega, ¿verdad? Y eso es lo que creo que se andaba buscando cuando se quiso contar o hablar de Puente Mulas. Así que, de verdad, me gusta la idea de don Luis de querer apoyar y ir un poco más allá con este tipo de proyecto, y sobre todo porque es una zona que es muy bonita. Realmente uno, como ya no se baña la gente y ya no disfruta como lo disfrutaba antes, pues la gente deja un poco de ir y la gente se olvida que está Puente Mulas, pero sigue existiendo, y vale la pena pues darle ese apoyo que menciona don Luis también en el tema. Así que de nuevo, muchas gracias y a seguir adelante. Bueno, Ulises. Gracias, señor presidente. Sumarme a los agradecimientos a Germán Daniel por el trabajo tan exitoso, tan bueno que hizo. Yo quería hacerle un par de preguntas, Germán. Usted como ganador del fondo concursable, viera que, digamos, lo he escuchado varias veces a varios de los ganadores en ese mismo tema. Sacan un material impreso muy bonito, digamos, yo lo vi, es un material de lujo. La impresión del libro, la pasta dura, lindísimo. ¿Qué posibilidad para usted, digamos, como ganador, como usuario, habría de que se pudiera implementar que cuando se está en el proceso de impresión, se abriera la posibilidad de levantar listas, ¿verdad? Para que, digamos, no quede después esa tarea, que como usted ya lo dijo, es engorrosa, ¿verdad? Hay que volver a hacer todo un proceso, posiblemente, con la imprenta y demás. ¿Qué posibilidad habría y recomendaría usted a la municipalidad para incorporar esa posibilidad de que se abran listas a la comunidad, y quien quiera pagar por adelantado un libro de esos pudiera hacerlo? O sea, ¿eso cree usted que lo haría tal vez más engorroso, más dificultoso el proceso para uno de los ganadores? Lo otro que quería mencionarle era que, bueno, a mí me agradó muchísimo el hecho de que en el video, el final, usted pudiera rescatar a dos de las personas que me parece a mí han también trabajado bastante en la zona de Puente Mulas, ¿verdad? Ángel Zamora, que bueno, aquí lo conocemos, creo que todas y todos, tiene años, tal vez 20 años o más, de estar todos los días a Donoren yendo ahí, chapeando la peña, sembrando árboles. Eso creo que hay que reconocérselo a usted muchísimo. Y el otro muchacho al final, que se me escapa el nombre en este momento, es un muchacho muy joven que va a recoger, hace una tarea titánica, ¿verdad? Una tarea quijotesca, que es ir a sacar basura de la zona, material reciclable, y tratarlo, ¿verdad? En Brilla, sabiendo que es uno de los ríos más contaminados. Y una reflexión final, yo sé que bueno, no da el tiempo para poder abordar todas las aristas. Hay un capítulo del libro que yo lo recomendaría muy bien, que es sobre las problemáticas ambientales que tiene Puente Mulas. En una de ellas se mencionaba a la AIA y el tema que ya Pablo mencionó, la captación que históricamente ha hecho el AIA hasta dejar únicamente ese pequeño chorrito, y que sin embargo ese pequeño chorrito todavía es usado. Yo lo uso de vez en cuando quiero variar, y en vez de ir al ojo de agua a refrescarme y a concentrarme y a aclarar ideas, voy ahí a ese pequeño chorro que todavía queda, y es una agua mágica completamente.
Pero sí, Germán, quería pedirle su opinión profesional respecto a ese tema que le consulté de los libros, del material impreso. Gracias. Sobre esas listas, bueno, sí, sería un recurso muy útil. Es un riesgo también, bueno, porque a nosotros fue que nosotros no sabíamos que la gente iba a querer el libro, o sea, por así decirlo, nos subestimamos un poco. Nosotros decíamos, lo vamos a mandar en digital y ya, ¿verdad? Ahí ya va a ser acceso abierto para cualquier persona, pero bueno, al final salió y a la gente empezó a gustar y empezó a hacerlo de la lista, o sea, no lo teníamos presupuestado, pero primero es eso, ¿verdad? Entonces, que ya los futuros proyectos presupuesten que puede ser que a la gente le interese tener los productos y que no solamente se queden en los centros de documentación. Y luego, creo que es que, digamos, cuando se manda a imprimir, es muy sencillo, ¿verdad? Porque usted nada más ya tiene el diseño, tiene la diagramación y usted nada simplemente lo manda, ¿verdad? Y ahí imprime no sé cuántas copias. Pero hacerlo 1, 2, 3 veces es como complicado, ¿verdad? Entonces, sí, habría que hacerlo con mucho tiempo de antelación, ¿verdad? No es tan complicado si no logra hacer la lista, pero que digamos que todo el mundo se lo pague a uno un solo tiro, ¿verdad? Porque si no, si uno está esperando ahí, uno no tiene el dinero, ¿verdad? Uno tiene que pagarle la mitad a la editorial o a la imprenta, ¿verdad? Y usar los recursos de la MUNI también, no sé, el Facebook o que la MUNI lo promocione de una forma, ¿verdad? Y yo sé que Carla tiene un montón de trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahí que Carla también puede ayudar a llevar el listado, pero no sé si a eso se refería. Es que es un proceso muy sencillo, ¿verdad? No es la gran ciencia, nada más es como hacerlo muy bien planeado y ya. Marjorie. Buenas noches a todas y a todos. Me uno al agradecimiento a todos los involucrados, en especial a Germán. Mirar el Belén del pasado, yo creo que todos los que alguna vez fuimos a Pontemula sabemos la importancia histórica, cultural, pero también en lo hídrico. Ver, como lo decía Ulises, a ese muchacho recogiendo basura, nos tiene que hacer sensibilizarnos en proteger el recurso hídrico, como lo decía ahora don Roberto, la importancia que tiene Puente Mulas en el agua, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo. También, como lo decía don Luis, Puente Mulas tiene una riqueza turística. Nosotros, Belén, estamos rodeados de hoteles, lo podemos explotar, puede ser un proyecto para el futuro, no ahorita, porque estamos en una crisis y hay otros proyectos de gran importancia que como cantón tenemos que hacer, pero tenemos que pensar en eso, explotar en el futuro el gran atractivo que es Puente Mulas, su historia, que por ahí primero pasaron las carretas con café para Punta Arenas. Yo creo que eso va a llamar la atención de todo el mundo y cuidarlo y que no contaminemos los ríos, porque a veces lo olvidamos y pensamos que el agua es eterna y como lo acabamos de escuchar hace un rato, no es eterna si no la cuidamos, si no la protegemos. De verdad, muchísimas gracias. Francisco. No sé si don Francisco me está escuchando. Bien, entonces, doña Zeneida, adelante, su segunda intervención. Ok, no, es para algo puntual, Germán. Yo quiero regalarle a la directora regional para hacerle una presentación, para llevarle un libro de estos a ella, es la directora regional de Alejandra Gutiérrez, para hacerle llegar este libro y a la vez plantearle un poco y que más bien tenga con usted una reunión y abrir la oportunidad de que de verdad esto sea incorporado en el ¿cómo se llama?
en el plan o en el de estudio. Gloria, usted que es la profe, no sé, yo tengo la idea, pero simplemente que sea parte del temario anual de estudios sociales en el Cantón de Belén, que eso lo incorporen como parte de algo. Yo le había comentado a ella anteriormente, le había pedido a Ulises, pero ya teniendo un material tan concreto, sería importante que eso sea parte de los temarios que se vayan a incorporar y sobre todo aquí en Belén. Gracias. Sí, el libro está en formato digital en la página de la MUNI, ¿verdad? Ya están todos los archivos. No sé si es impreso, tendría que salir con eso de la lista. Ok, perfecto. Bueno, no sé si nos querés dar algún mensaje final, don Germán, en relación a todo el proyecto. Ya para ir finalizando. Muchas gracias a todos por el reconocimiento. Me alegra que quieran ir más allá, ¿verdad? Que y técnicamente esa es la idea, ¿verdad? Que impulsen que ayuden a impulsar estas iniciativas comunitarias que se vienen desarrollando desde el barrio San Vicente, bueno, desde el activista Ángel Zamora. Y yo les recomendaría que puedan invitar a esta muchacha, a Natalia Sánchez, para que ella les exponga su tesis sobre este proyecto, ¿verdad? Ella desarrolló su tesis de maestría en diseño de paisaje en la UNAM, en México, sobre una propuesta, ¿verdad? Un plan maestro para la recuperación ecológica y social de este sitio. Entonces, incitarlos, ¿verdad? Que también la escuchen a ella, ¿verdad? Y ver que ella les puede poner la propuesta de forma más concreta, ¿verdad? Y ella ya tiene todo el plan maestro, ¿verdad? Diseñado, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Germán. Pablo, por favor. Gracias, Eddie. Rápido, nada más, Germán, acordémonos que la Asociación de San Vicente ganó el fondo concursable ahora para empezar a trabajar. Entonces sería bueno coordinar tal vez con esta muchacha Natalia y la Asociación de San Vicente, tal vez pueda ser un aporte muy importante también para lo que ellos piensan desarrollar ahí. Entonces sería bueno hacer ese enlace entre ellos tal vez. Y usted por todo lo que hizo también, ¿verdad? Sí, ahí es que, bueno, yo con San Vicente yo metí las manos un poquillo ahí, pero ahí los he estado ayudando también un poco. Entonces ahí ya por ese lado ya está, está cocinado eso. Perfecto, perfecto. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los demás compañeros el día de hoy por la participación. Esperamos vernos en la próxima semana, el martes, a partir de las 6 de la tarde en sesión ordinaria. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Que pasen bien.